Hola Martín, te voy a enseñar ahora a enmasillar la maqueta. Ya este es el fuselaje de un avión. ¿Y qué significa esto de enmasillar una maqueta? Los aviones cuando uno los va armando, tú te habrás fijado que en las uniones se ven las líneas. Por ejemplo ahí, aquí en las alas se ven las líneas de unión. Esas líneas en el avión original no existen. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es prácticamente esconder esas líneas. Y para esconder esas líneas, lo que nosotros hacemos es echarle una masilla especial. Esta, por ejemplo, esta es la que tengo yo. ¿Ya? Es una masilla, se llama de marca Tamilla. ¿Ya? Y que vamos a utilizar entonces para, como te digo, echar aquí en las rendijas esas que quedan en las uniones en la maqueta. Entonces, para que en el fondo se pueda ver como el avión real. ¿Ya? Y para eso vamos a usar un pequeño palito de estos que se ocupan como mondadientes, ya que se ocupan para los cócteles, para pinchar los quesos, etcétera. ¿Ya? Esto lo elijo porque es un palo delgado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, la masilla se abre aquí, hay que sacarle un poco la masilla dura que quedó de la última vez que la usé. Y se bota esa masilla dura. Espero que alcances a ver un poco. Entonces, ahí mira, ves, ahí quedó la masilla dura y la dejo ahí. Entonces ahora vamos a sacar un poco de masilla y la vamos a empezar a echar en la maqueta. Esto está muy duro, así que vamos a dejarla por un lado. Vamos a seguir. Esta masilla está blanda. Entonces la vamos a echar en las uniones y la vamos a ir repartiendo ahí con el palito. Entonces la idea, como te digo, es que esa línea de unión de la maqueta desaparezca y quede parejo. Por ejemplo, aquí también hay que echar esto para tapar esas rendijas que quedan. Ahí también. Para hacer esto también puedo usar una mascarilla, porque yo ahora no estoy con mascarilla porque estoy al lado de una ventana que me proporciona harto aire, pero la masilla igual tiene un olor fuerte. Entonces ahí vamos a seguir enmasillando. Es que se van tapando las rendijas ahí. Incluso, mira, te fijas que ahí quedan esas uniones, quedan abiertas. Entonces necesitamos echar masilla ahí para que esas uniones queden cerradas, queden selladas. Uno podría pintar la maqueta igual, seguramente, bueno, la primera maqueta que tú hiciste la habrás pintado igual y quedaron esas líneas que se ven, que son las uniones de las partes de la maqueta. Uno lo puede pintar igual, pero queda mucho mejor así porque la maqueta la idea es que sea lo más parecido al original, es decir, al avión o a lo que estés construyendo, eh, que sea lo más cercano a esa máquina. Acuérdate también que no solamente hay maquetas de aviones, sino que hay de automóviles, de camiones. Tú después, si te interesa, puedes elegir otro tipo de máquinas. Viste que ahí tenemos que, por ejemplo,
poner masilla para que no se vean esas junturas. Entonces vamos sacando cada vez más. Y ahí vamos poniendo esta masilla. Es bien buena esta masilla y dura bastante porque uno no tiene, como te darás cuenta, uno no tiene que echar mucho. Y además porque, bueno, después uno tiene que hacer el proceso de lijado de la masilla para que quede todo parejo. Eso lo vamos a hacer cuando la masilla ya se haya secado. Ahí ves que quedó todo sellado, todas las partes selladas. Me faltaría aquí en el morro. Y esto es lo que menos me gusta del maquetismo, estar enmasillando porque eh, después hay que lijar. Pero con el tiempo me he dado cuenta que es súper importante para que la maqueta quede mucho mejor, más bonita, quede con mucha mejor terminación. Por ejemplo, te fijas que acá, cuando uno pega esta cola, este timón, queda separado del fuselaje en la parte de la unión. Entonces, si uno le echa masilla, queda totalmente unido al fuselaje y se ve como una sola pieza. Y eso es súper bueno para que se vea como el original. Ves que ahí todavía hay una separación. Entonces uno con esta masilla mágica hace que esas separaciones desaparezcan. Ves que ahí también hay separación. También hay que poner masilla. Hay que tratar de que no quede un exceso de masilla tampoco para que después sea más fácil lijar y sacar la masilla. Aunque es bien fácil sacar la masilla. Eso. Es que ahí abajo también se ve la unión de la maqueta. Entonces también hay que ponerle masilla.
y tenemos el cuidado de no tapar ese agujerito donde va un estanque de combustible. Lo dejamos ahí destapado. Ahí todavía tenemos que seguir echando algo de masilla para tapar esa línea. Esto de la masilla yo lo descubrí con el tiempo, ¿eh? O sea, como te digo, las maquetas quedan mucho mejor, pero a veces uno, bueno, por querer hacer más rápido la maqueta opta por no hacer el proceso de enmasillado y pintar directamente la maqueta y no importa que se noten las líneas. Como te digo, yo creo que queda mucho mejor terminado el trabajo que uno hace, eh, y uno queda mucho más conforme, ¿ya? Y después tienes que cerciorarte. Vamos a tapar la masilla primero para que no se seque. Tienes que cerciorarte que todos los lados que tenías que enmasillar lo hiciste. Sí, aquí no falta nada. Mira, aquí falta. ¿Te fijas? ¿Te fijas que de repente uno se le va? Vamos a terminar ahí de enmasillar eso. Esta parte de la cola. Eso es. Ahí. Me falta un poquito. Y parece que estaríamos. Y no falta nada. 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 Entonces te fijas, ya terminé de enmasillar. Y esto hay que dejarlo secar. Uno puede hacerlo el día siguiente. El proceso de lijado que en un próximo video te lo voy a enseñar. Ya, que esté muy bien, un abrazo. Chao.